Festival de Málaga Cine en Español, pero seguimos hablando de cortometrajes con dos invitados que son habituales este año. No los vemos en la 22ª edición del Festival de Málaga, pero han estado en muchas ediciones y sobre todo de las de los inicios. Está con nosotros Fran Capilla, muy buenas tardes, director. Buenas tardes. Y Eduardo Duro, actor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este año no estáis en el festival porque estáis ultimando el rodaje de un cortometraje de Disonancias, ¿no? Disonancias, sí. Bueno, pues estamos a punto de terminarlo, nos quedan un par de secuencias y ya el año que viene, pues si Dios quiere, pues estaremos en el festival. Pero bueno, este año estamos disfrutándolo como espectadores y pasándolo bien. Además decíamos que cada año se le da más importancia al cortometraje dentro de las sucesivas ediciones del Festival de Cine. Sí, claro, cada año el cortometraje aumenta porque el mundo multimedia también de Internet, YouTube, siempre se hacen vídeos cortitos y eso influye también a la hora de realizar piezas que son pequeñas películas cinematográficas y el festival lo acepta muy bien. ¿Qué nos podéis contar de Disonancias? Así, viendo las imágenes, se ve que es un proyecto ambicioso, una historia ambientada en la Francia de los años previos a la Revolución Francesa, pero casi todo se está desarrollando aquí en Málaga, ¿no? Sí, todo se hace en Málaga. A ver, cuando dices un proyecto ambicioso, a mí me gusta utilizar la palabra un proyecto complejo. Pues realmente yo siempre digo, se puede rodar lo mismo dos tíos sentados en un banco que una revolución con los cañones y tal. Es lo mismo, simplemente es la complejidad, la dificultad. Entonces, en este caso, con muchas horas, muchísima labor, muchísimo esfuerzo, estamos haciendo una película de época. Me gusta decirlo de época. ¿Cuánto llevas de rodaje y cuánto falta para terminar, para que podamos ver Disonancias ya? Pues llevamos el 90%, hemos rodado escenas con caballos, con carrozas, escenas con una ejecución pública, con el pueblo, la gente gritando y escenas en el interior de un palacio maravilloso, que es nuestro ayuntamiento de Málaga, que se ha reconvertido en palacio, y yo creo que este verano estaría listo ya más o menos. Eduardo, cuéntanos, antes de darnos a conocer cuál es tu papel en este cortometraje en Disonancia, un poco cómo te llega la propuesta de Fran, porque además vosotros ya estáis habituados a trabajar juntos. Sí, hemos trabajado varias veces juntos y me propone un personaje, que es el profesor de Goulart, que es un tipo que acompaña a una chica a hacer una locución y a su madre en carreta para hacerla, ¿no? Y hay ciertas situaciones que se prestan al machismo en la época y que nos vale mucho pues, para criticar esa tendencia a menospreciar un poquito la figura de la mujer y tal. Y el personaje atractivo me gusta, me encanta, de época evidentemente, ¿no? Y muy conectado con esas impresiones que se suele tener ante una historia que puede ser muy ambiciosa para un alumno, pero que el profesor al fin y al cabo manipula de forma que vaya en función de lo que él pretende, más de lo que el alumno considera que es bueno para él, para ella en este caso. Y francamente atractivo. Nos conocíamos suficientemente bien y tanto él para mí como yo para él, pues hay una química que nos ayuda a conocernos en el set y a ver qué tipo de propuestas son válidas para ambos, ¿no? Y para todo el equipo. Por lo que me dice Eduardo, entiendo que no tuvo que pensárselo mucho para dar el sí, ¿no? No, porque, vamos, nos conocemos, aparte hay una amistad por medio y lo que me propone lo acepto de buen grado, ¿no? Conocemos las líneas, dónde están las líneas rojas y dónde están las líneas verdes, que son muchas. Fran, ¿por qué esa ambientación en torno a 10 años antes de que estallara la Revolución Francesa? Estamos acostumbrados a ver proyectos audiovisuales que precisamente se enmarcan en esa época o ya justo después de la Revolución Francesa. ¿Por qué la previa? Bueno, porque es una época muy interesante porque se está viendo el cambio de época, un cambio brutal, un cambio de lo que se llama el antiguo régimen, toda la ortodoxia de la corte, la monarquía absolutista de ese sitio, ¿vale? De ese país. Era una cosa muy fea, muy anticuada, ¿no? Y se está viendo ya en la calle un cambio totalmente radical que chocaba muchísimo. Entonces es una época fascinante, de verdad. ¿Qué es lo que ha resultado más complejo de ambientar el cortometraje? He leído que incluso tú has realizado bocetos de vestuarios que después se han visto encontrar todos esos vestidos, la carroza que vemos en el tráiler. Me imagino que habrá sido una parte complicada. Sí, a nivel visual, los elementos que están en el cortometraje no son gratuitos. Es decir, mira, una carroza, no, la que encuentre, no. La carroza es una carroza del siglo XVIII, nos costó muchísimo trabajo encontrarla, maravillosa.
e incluso se decoró por dentro, algunas cosas cambiando. Y bueno, y luego los trajes, sencillamente de los cuadros de la época de María Antonieta, de la corte de esa época, pues cogimos cuadros, los bocetamos, y entonces con los originales dibujados y los materiales que nosotros fuimos reconstruyendo, se han hecho para el corto. Me imagino, Eduardo, que los actores citados muchas horas antes para sufrir ese proceso de cambio, ¿no? Sí, pero todo el mundo con una predisposición enorme a trabajar con él de buen grado, porque ya conocemos suficientemente a Fran, sabemos que propone cosas bastante imposibles a veces y cosas que en la primera propuesta pues dice, hace así una sonrisita un tanto sincera, pero Fran, otra vez, tal, igual, pero luego logra imposible. Y como ya lo conocemos y sabemos que esa consecución de objetivos va a ser real, pues a ciegas nos metemos con él. Y francamente conoce muy bien el mundo de la técnica dentro del rodaje y tiene una afinidad plena con todo tipo de actores, con la producción. Hemos tenido la gran suerte de estar también con Francis Sierra en la producción, un pedazo de trabajador enormemente visceral, ameno, produce lo que quiere a nivel de funcionamiento porque se entrega en cuerpo y alma. Y gracias a él, pues, que ha puesto su corazón en el Disonancia, sí. Hemos logrado muchas cosas, un hombre absolutamente activo. Y los compañeros, pues, qué decir, ¿no? De José Pilar Vaquero y de Escarlata, ¿no? Genial, y de tantos otros, ¿no? El trato ha sido maravilloso y estamos contentos, ¿no? Con participar de esta ambición de Fran, que está logrando y logrará muchas cosas porque pues, lleva el audiovisual en el alma, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Hablabas algunas de las localizaciones en las que se sitúa Disonancias, una de ellas el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, que me sorprende que hayas conseguido encontrarlo vacío porque casi siempre suele tener la agenda completa de año en año. Pero hay más localizaciones, además del Salón de los Espejos, en otros puntos de la provincia, ¿no? Sí, aparte del Salón de los Espejos está el Palacio de San Juan de Dios, que también lo prestaron, le gustó mucho el proyecto. Y luego hay bosques también, bosques diversos, donde va la carroza deambulando. Y no recuerdo qué otra localización había. Bueno, en Ronda también, el ayuntamiento se ha prestado. Bueno, ya dice Fran, ya solo nos falta tener un cheque en blanco porque ya hemos ido tantas veces a rodar en Ronda. Ay, me falta un plano, y falta esto, porque por la complejidad, ¿no? Falta un caballo, ¿puedo ir a tal día por el caballo? Entonces, ya en Ronda ya hermanados allí. Entonces, sí, con todos esos sitios. Y algunos sitios están hechos con ordenador. Algunos sitios, por ejemplo, en Ronda a lo mejor hemos cogido una calle, un trocito de un cemento que nos ha gustado y otro trocito pues directamente con ordenador y se ha recreado porque todo era imposible. Era o eso o nos vamos a la Francia, no, ni siquiera. Tú te vas a Francia hoy, hay que recrearlo, irse a Viena, un sitio que parezca del siglo XVIII. Me sorprende también una cosa que comentaba Eduardo cuando hablaba un poco del argumento del cortometraje. Habla mucho de la mujer en el siglo XVIII, un tema que está ahora más en boga que nunca en el siglo XXI. Efectivamente, y bueno, nosotros lo tenemos presente, muchas veces no entendemos hasta qué punto es que es terrible, ¿no? Porque es muy contemporáneo y es muy actual hablar de la similitud de la mujer y del hombre, de la igualdad de derechos, pero es que claro, llega el momento en que tú en tu propia vida y con tus amigos pues partes de una base y es que eso es una cosa tan obvia, tan normal, que parece absolutamente anacrónico, anti todo el hecho de hablar de, bueno, venga, y cómo una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre, te encuentras diciendo, estamos en el siglo XXI, ¿qué pasa aquí con los descerebrados que piensan de otra manera? Pero entonces abre el ojo como diciendo, estamos en un mundo de humanos, tenemos tanta presunción de inteligentes, pero ¿dónde vamos ya para...? Y efectivamente pues tocamos el tema muy finamente, muy bien tocado, con mucha sutilidad, y creo que es un acierto grande seguir tocando esas cosas, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que si no reconocemos que la mujer y el hombre pues son iguales, cada uno con sus diferencias a nivel fisiológico y a nivel... Pues es que estamos... yo no sé de qué vamos a hablar entonces si no partimos de ahí. Sobre ese tema, fíjate, me puse yo en contacto con Tamara Burr, que es la creadora del movimiento Me Too en Estados Unidos, desde cual nos apoyan, hacer un poco de publicidad tampoco.
Entonces estamos muy en sintonía con ese tema porque el argumento de disonancia, sin desvelar demasiado, es un tema totalmente actual del siglo XXI, totalmente, que al ponerlo en el siglo XVIII ves que durante todas las épocas desgraciadamente ha sido así. Esta tarde estáis en el Ateneo de Málaga presentando Disonancias, ¿no? Sí, estamos ahí a las 6 de la tarde en el Ateneo de Málaga y presentaremos un poco el proyecto, vamos a poner el tráiler, esas imágenes que estáis pasando, y damos una pequeña conferencia con Juan Manuel Hurtado, el dramaturgo de aquí de Málaga, porque él también es un especialista en su teatro, hace muchas cosas de historia, ¿no? De historia del siglo XVIII, ha hecho varias óperas incluso de ese tema, así que él y yo hablaremos de historia, de cine, teatro y todo eso. Cuando se convertirá en largometraje, Disonancias, porque es un proyecto que me decías que te ronda la cabeza. De hecho, viendo las imágenes, recuerda más a un largo que a un corto. Pues lo hemos hecho, efectivamente, como dices, lo hemos hecho con tanto ímpetu para intentar integrarlo en un largometraje. Tenemos el guión, tenemos el vestuario, tenemos todo preparado, hace falta de financiación, como siempre, los inversores, pero... ¿Cuesta? Claro, hace falta bastante dinero, no mucho, sino mucho, muchísimo. Sí, me refería a que sí cuesta conseguir inversores. Hay que llamar a muchas puertas, Fran, que te cierren muchas para que te abran una por lo menos. Claro, yo siempre digo, hay que llamar a 100 castillos, solo te va a abrir uno y de alguno te van a soltar dragones, fuego y vas a salir mal parado encima por pedir. Sí, lo haremos a lo largo de este año y a ver si suerte. Además, él es especialista en abrir puertas que no existen. O sea, hay una pared de pum pum, de pronto hay una puerta. Fran, ¿qué has hecho? Ah, no te lo cuenta. Pues Eduardo Duro, Fran Capilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vemos esta tarde en el Ateneo de Málaga y muy pendientes de ver ya ese corto Disonancias en la gran pantalla. Quién sabe si en la próxima edición del Festival de Cine de Málaga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, pero como siempre les digo, volvemos enseguida.